Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema explosivo. Prepárense para sentarse porque la noticia que vamos a desmenuzar hoy es de esas que te dejan con la boca abierta. Aatay Ulusoy, el mismísimo actorazo que nos ha robado el corazón en tantas series, ha revelado su amor eterno por Serine Sarkaya. Sí, lo escucharon bien. Y para los que no estén muy al día con el chisme turco, les aseguro que este es un bombazo que ha sacudido las redes y a todos los fans de las telenovelas turcas. Ya saben, yo soy fan número uno de este mundillo, y no me puedo resistir a compartir todo lo que se cuece en el universo de las series turcas con ustedes. Y hoy, amigos, el cotilleo es de primera. Prepárense para sumergirse en una historia de amor, pasión, y bueno, ya lo verán. Antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo chisme, análisis o resumen de sus series turcas favoritas. Y si les gusta lo que ven, ya saben, un like siempre se agradece. Así me ayudan a crecer y a traerles más contenido increíble como este. Ahora sí, arrancamos con el chisme. Todo comenzó con una declaración, bueno, no exactamente una declaración formal con flores y todo, pero sí con palabras que han resonado en el corazón de miles de fans. Aatay, conocido por su hermetismo en cuanto a su vida privada, ha dejado caer la bomba, no vivo sin ella. ¡Guau! ¿Pueden creerlo? No vivo sin ella. Una frase tan directa, tan contundente, que ha desatado la locura en las redes sociales. ¿A quién se refiere? A Serine Sarkaya. La mismísima. Para los que no los conocen, Aatay y Serine son dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Han protagonizado juntos y para muchos, su química era innegable. Y ahora, estas palabras de Aatay nos hacen cuestionarnos todo. La historia de Aatay y Serine es de esas que parecen sacadas de una novela. Trabajaron juntos en la serie, ***, no voy a spoilearles la serie si hay alguien que aún no la haya visto, pero digamos que la conexión entre ellos en pantalla era eléctrica. Era de esas parejas que te atrapaban, que te hacían suspirar, que te hacían desear que su amor fuera real fuera de la pantalla. Y vaya que las especulaciones sobre su relación fuera del set no se hicieron esperar. La prensa turca, los foros de fans, las redes sociales, todo hervía con la posibilidad de un romance entre estas dos estrellas. A lo largo de los años hemos tenido rumores, fotos, miradas cómplices capturadas por los paparazzi, supuestas citas secretas, pero nunca una confirmación oficial. Ambos siempre han sido muy cautos con su vida privada. Aatay con su perfil bajo y su estilo de vida discreto y Serine, aunque más activa en redes, siempre ha sido reservada con respecto a su vida amorosa. Pero estas palabras de Aatay son contundentes. No vivo sin ella. Repito, no vivo sin ella. Es una declaración de amor, de dependencia, de todo. Es una frase que evoca un sentimiento profundo, una conexión que va más allá de una simple amistad o admiración. Es algo más. Ahora bien, la gran pregunta del millón, ¿qué significa esto exactamente? ¿Están juntos? ¿Han estado juntos en secreto todo este tiempo? ¿O es simplemente una expresión de cariño y admiración por una compañera de trabajo y amiga? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Y ahí radica el misterio, el encanto de todo este asunto. Pero lo que sí podemos hacer es analizar el contexto, las posibles razones detrás de esta revelación, y las implicaciones que podría tener en el futuro. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Primero analicemos el contexto. ¿Dónde y cómo se produjeron estas declaraciones? ¿Fue en una entrevista exclusiva? ¿En una publicación en redes sociales? ¿Fue algo espontáneo, fruto de un momento de sinceridad, o algo cuidadosamente calculado, una estrategia para generar interés? Saber el cómo y el dónde nos daría muchas pistas sobre la veracidad y la intención detrás de estas palabras. Lamentablemente la información que tengo a la mano no especifica los detalles de la declaración. No sabemos si fue en una conferencia de prensa, en un evento, o quizás en una conversación privada que se filtró de alguna manera. Pero la mera existencia de estas palabras, que han llegado a nuestros oídos, ya es un gran evento, una bomba que ha explotado en el corazón de sus fans. Es como si Aatay hubiera abierto una ventana a su alma y nos hubiera dejado entrever algo muy personal.
Segundo, ¿cuáles podrían ser las razones detrás de esta revelación? Hay varias posibilidades y todas son válidas. La primera, la más romántica, la que todos los fans queremos creer, es que podría ser simplemente un acto de honestidad. Aatai, cansado de ocultar sus sentimientos, decide expresar lo que siente sin importar las consecuencias. Después de todo, ¿quién no se ha enamorado alguna vez de un compañero de traba? Jo. ¿Quién no ha sentido esa chispa, esa conexión especial, que puede llegar a ser tan intensa? Si este fuera el caso, estaríamos ante una declaración de amor sincera, un acto de valentía y de vulnerabilidad por parte de Aatai. Otra posibilidad más pragmática es que podría ser una forma de honrar a Serinei, de reconocer su importancia en su vida, ya sea en el ámbito personal o profesional. Quizás Aatai quiere agradecerle a Serinei por su apoyo, por su amistad, por su colaboración en proyectos anteriores. Tal vez simplemente quiere expresar lo mucho que la admira y la valora como persona y como profesional. Esta opción, aunque menos romántica, no deja de ser válida y, por supuesto, muy bonita. O quizás, y esta es una especulación mía, una teoría que se ha ido formando en mi cabeza desde que escuché la noticia, podría ser un guiño a los fans, una forma de decirles, sí, la química que vieron en pantalla era real, en cierta medida. Un guiño, una confirmación tácita, un pequeño secreto compartido con sus seguidores. Podría ser una forma de darles lo que tanto anhelan, de alimentar sus sueños y fantasías. Después de todo, los fans son el motor que impulsa la industria del entretenimiento. Tercero, las implicaciones. Si estas declaraciones son un indicio de un romance, de una relación sentimental, esto podría generar aún más interés por ambos actores. Los fans estarían locos por saber más, por verlos juntos, por seguir su historia de amor. Las redes sociales explotarían, los medios de comunicación se volcarían a cubrir la noticia. Los tabloides, los programas de televisión, todos buscarían la primicia, la foto exclusiva, la declaración definitiva. Y por supuesto, las productoras y los directores verían en esta relación una oportunidad de oro para futuros proyectos. ¿Se imaginan a Aatai y Serinei protagonizando una nueva serie juntos? Sería un éxito asegurado. Si por el contrario no hay un romance pero sí un vínculo muy fuerte, una amistad incondicional, esto también tendría sus consecuencias. Podríamos ver más colaboraciones entre ellos, más muestras de cariño, más fotos juntos, más amistad incondicional. Eso también sería maravilloso, un ejemplo de que la amistad entre hombres y mujeres es posible, y que el amor no siempre tiene que ser romántico. Pero, ¿qué hay de Serinei? ¿Qué piensa ella de todo esto? ¿Ha respondido a las declaraciones de Aatai? ¿Ha dado alguna pista sobre su relación? Hasta ahora, y créanme que he estado buscando como loca, no he encontrado ninguna declaración oficial de Serinei que confirme o desmienta los dichos de Aatai. Esto es bastante normal, ya que ambos suelen ser muy discretos con sus vidas privadas. Ambos han mantenido un perfil bajo en cuanto a sus relaciones sentimentales, protegiendo su intimidad y evitando la exposición mediática. Pero estoy segura de que las redes sociales están que echan humo, esperando una reacción de la actriz. ¿Qué dirá? ¿Cómo reaccionará? Esa es la gran incógnita. Mientras tanto, los fans están divididos. Algunos celebran la posibilidad de un romance soñado, un sueño hecho realidad. Otros creen que es solo una expresión de cariño platónico, una amistad muy especial. Y algunos, más escépticos, se muestran cautelosos, esperando una confirmación oficial. Tal vez han sido testigos de falsas alarmas en el pasado, y prefieren no hacerse ilusiones. Lo que sí es seguro es que esta noticia ha revivido la llama de la esperanza para muchos, y ha puesto a Aatai y Serinei en el centro de la atención mediática. Son la pareja del momento. En mi opinión, la simple existencia de estas palabras es ya algo muy significativo. Aatai, al pronunciarlas, ha abierto una puerta a la especulación, a la esperanza y a la curiosidad. Y sinceramente a mí me encanta. Me encanta el drama, me encantan las historias de amor, y me encanta analizar cada detalle de lo que ocurre en el mundo de las series turcas. Me considero una investigadora aficionada de este apasionante universo. Pero, ¿qué significa esto realmente? ¿Qué hay detrás de esas palabras? ¿Hay un amor secreto? ¿Una amistad inquebrantable? ¿Una estrategia de marketing? Solo el tiempo lo dirá.
Tendremos que seguir de cerca las noticias, estar atentos a las redes sociales, y esperar a ver si Atai y Serini deciden compartir más detalles sobre su relación. Quizás nos den una pista, una entrevista, una foto juntos. Cualquier cosa. Hasta entonces podemos soñar, especular y disfrutar de la magia de esta historia. Porque eso es lo que nos gusta hacer. Y aquí es donde viene mi parte favorita de ustedes. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Atai y Serini están juntos? ¿O creen que es solo una amistad muy fuerte? ¿Qué esperan que pase? ¿Cuál es su teoría? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos, saber qué piensan ustedes y compartir sus puntos de vista. Porque juntos formamos una comunidad. ¿Son Team Romance? ¿Team Amistad? ¿Team Déjenlos en paz y que hagan lo que quieran? Cuéntenme todo. Necesito saber sus opiniones. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Este es uno de esos temas que me apasionan, que me hacen vibrar, y espero haberles transmitido mi entusiasmo. Recuerden, el mundo de las series turcas nunca deja de sorprendernos. Y yo, como siempre, estaré aquí para contarles todo lo que se cuece. Porque ese es mi trabajo, mi pasión. Para terminar, quiero agradecerles por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su apoyo y por su entusiasmo. De verdad, me hacen muy feliz. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Y antes de que se vayan, no olviden dejar un like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de las series turcas, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se pierden ni un solo chisme. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Porque siempre hay algo nuevo que contar. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, sigan soñando con sus parejas de telenovela favoritas. Y esperemos que Atai y Serini nos den más motivos para soñar. Hasta la próxima.